Ahora vamos a hablar de lo que es diarreas agudas infecciosas, ¿no? Las diarreas, según el tiempo de duración, se clasifican en aguda, menos de 14 días, persistente, más de 14 días, y crónicas, más de un mes. Y según la consistencia, también hay otra clasificación: diarrea acuosa, ¿no? O sea, totalmente líquidos, sin moco, sin sangre, y diarrea disentérica, que son en pequeñas cantidades con moco y rasgo de sangre, ¿no? La diarrea acuosa por excelencia, ¿cuál es? Rotavirus, ¿no? Rotavirus. La diarrea acuosa por excelencia, el ejemplo típico es rotavirus, ¿no? Y la causa de mortalidad mayormente es por deshidratación. Entonces acá tenemos las diarreas virales, es el 70%, de todas las diarreas en niños. Las diarreas bacterianas es del 10 al 20%. Cuando hablamos de bacteriana, mayormente hablamos de Escherichia coli, Salmonella, Shigella y Campylobacter, ¿no? Esas 4 son las más frecuentes diarreas bacterianas o disentéricas, ¿no? Salmonella, Shigella, E. coli y Campylobacter. Y diarreas parasitarias, ¿no? La más frecuente, Giardia, menos del 10%. Por la forma de acción, igual, diarrea aguda de infección, acuosas, ¿no? Tipo secretora, es decir, grandes volúmenes, ¿no? Afectación del lumen intestinal. El ejemplo típico es el vibrio cólera. De las acuosas cuyo método es osmótico, el ejemplo típico es rotavirus y adenovirus, ¿no? Pregunta de examen: ¿qué tipo de diarrea produce la diarrea por rotavirus? Tipo osmótica. La vibrio cólera, tipo secretora. Adenovirus, osmótica. La Giardia lambda, osmótica. Y las diarreas que son enteroinvasivas con sangre, ¿no? Son invasivas, enteroinvasivas, o las que se adhieran a la mucosa intestinal y producen sangrado, son las que mencioné, las 4 típicas: Salmonella, Shigella, E. coli, la E. coli enteroinvasiva y el Campylobacter. La Yersinia es bien rara. En pediatría son los 4 primeros los más frecuentes: Salmonella, Shigella, Campylobacter y E. coli enteroinvasiva. Y las no invasivas son otros tipos de E. coli enteros hemorrágicas o Clostridium difficile. Entonces, según el grupo etario, ¿no? De las diarreas acuosas, ¿no? Si la pregunta es a secas, ¿no? ¿Cuál es la diarrea más frecuente en niños menores de 5 años? ¿Cuál es la respuesta? Rotavirus, ¿no? Diarrea más frecuente en menores de 5 años, rotavirus. Entonces es una diarrea acuosa, ¿no? Menores de 5 años, sobre todo menores de 2 años. ¿Cuál es la segunda causa después de rotavirus? Adenovirus, ¿no? En las diarreas disentéricas o bacterianas, ¿no? Con moco, con sangre, ¿cuál es la diarrea disentérica más frecuente en menores de 2 años? Es el Campylobacter, ¿no? El que figura acá, Campylobacter. El Campylobacter es la diarrea bacteriana disentérica más frecuente en niños menores de 2 años. Y la bacteriana disentérica más frecuente en mayores de 2 años es la Shigella, la que figura acá. Shigella, de 2 a 5 años. Shigella. Entonces tenemos primero rotavirus. Rotavirus es la diarrea viral más frecuente en el mundo en niños menores de 5 años, da a cualquier edad, ¿no? Pertenece todo lo que es con R de rotavirus, RNA, reovirus, se ve al microscopio electrónico y tiene una forma de rueda. Eso, rota, viene del griego rueda, ¿no? No tiene cápsula externa, no tiene cápsula externa esa rueda antigua, ¿no? La transmisión es fecal oral, más frecuente en el invierno. Infecciones a cualquier edad, pero más frecuente en menores de 5 años. ¿Cómo es el cuadro clínico? Es un niño que los primeros 3 días
Los primeros 3 días tienen tos, moquito y un poco de fiebre y vómitos. Desaparece por completo esto y recién vienen las diarreas totalmente acuosas, líquidas, sin moco, sin sangre. ¿Cuánto demora todo? 10 días. ¿Ya? Los primeros 3 días, un proceso respiratorio alto, se va a eso y empiezan los vómitos y se queda con diarrea, ¿no? Todo eso dura 10 días, ¿no? El diagnóstico es por ELISA. Por ELISA. La vacuna protege contra la forma más grave de rotavirus. La vacuna protege contra la forma más grave de rotavirus. Significa que un niño puede tener varias veces diarrea por rotavirus. Y si tiene las vacunas, gracias a la vacuna, no hizo la forma más grave de rotavirus. Adenovirus. La diarrea es por adenovirus, que es un adenovirus entérico, el tipo 40-41, también es en menores de 5 años, es después de rotavirus, pero acá está todo mezclado, ¿no? Diarrea, tos, moco, congestión nasal, todo junto, todo en el mismo momento, en paralelo. No es como rotavirus que está separado, ¿no? Acá está todo junto, en el mismo momento, síntomas respiratorios en paralelo a la diarrea acuosa, en el mismo momento. También es vía fecal oral y dura de 5 a 12 días. De 5 a 12 días. El tratamiento para todo tipo de diarrea es las sales de hidratación oral más zinc, ¿no? Darle zinc, es lo que dice la norma técnica, ¿no? Antiguamente no se daba, ahora sí dice zinc para toda diarrea, más las sales de hidratación oral. Shigel-osis. La shigella es la diarrea disentérica más frecuente entre los 2 y 5 años. 2 y 5 años. Entonces, en este paciente al inicio puede ser un poco acuosa, pero en pocas cantidades, y después tienen fiebre alta, dolor abdominal, vómitos. Pero ¿cuál es lo que lo caracteriza con respecto a las otras diarreas bacterianas? La mayor característica es el pujo o tenesmo rectal. Eso lo diferencia de Salmonella, Campylobacter, E. coli, ¿no? Lo que está de rojo, pujo y tenesmo rectal. Eso es lo que le caracteriza al niño, ¿no? Hay dolor para evacuar y elimina diarrea con moco y sangre y calma, y así están cada rato en el baño, ¿no? Los niñitos. Hay que tener cuidado con la shigel-osis porque tiene una neurotoxina, y esa neurotoxina puede afectar hasta el 40% del sistema nervioso central y producir convulsiones o encefalopatía, como dice acá abajo. ¿Cuál es la complicación más frecuente? Deshidratación. La complicación más frecuente de cualquier tipo de diarrea es la deshidratación, pero aquí hay que tener cuidado con la shigel-osis porque, como les dije, afecta al sistema nervioso central, puede haber convulsiones, puede haber encefalopatía, trastorno electrolítico. El pujo es tanto, en algunos niños es tanto el pujo y el tenesmo, rojo con rojo, que puede llevar al prolapso rectal, ¿no? Al prolapso rectal. Campylobacter, ¿no? El Campylobacter es la diarrea más bacteriana, disentérica, más frecuente en menores de 2 años. Menores de 2 años, habitualmente niño que ya manipula o ya empezó a caminar, ¿no? El dato más importante para sospechar en esta enfermedad es el dato epidemiológico, ¿no? Se ha tenido contacto con aves, palomas o perros, ¿no? En ese orden. Por eso que muchas municipalidades prohibieron dar alimentación a las aves en los parques, ¿no? Porque se acababa y el niño agarraba las heces de paloma y sin querer la mano a la boca, y entonces es la primera causa de Campylobacter, ¿no? Del tracto gastrointestinal de aves, palomas y también de los perros. Transmisión directa, ¿no? Contaminado con heces. Más frecuente en menores de 2 años y producen la diarrea disentérica. El Campylobacter, como ustedes saben, está bien asociado a una enfermedad desmelinizante, que es el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Que mayormente
se puede presentar 1 a 2 semanas después de la diarrea por Campylobacter, 1 a 2 semanas. O sea, se asocia a cualquiera de lo que está mencionado abajo, pero el más frecuente es el síndrome de Guillain-Barré, asociado a Campylobacter. Los exámenes auxiliares, ¿no? Una reacción inflamatoria en heces, reacción inflamatoria en heces mayor de 20 leucocitos por campo, mayor de 20 leucocitos por campo a predominio polimorfo nucleares, indicador indirecto de bacteriano. Entonces el inicio antibiótico hasta tener el coprocultivo. ¿Qué antibiótico le inicio? Si es bacteriano, va a depender, ¿no? El Campylobacter, su fármaco de elección y el que mayormente lo mata es la acitromicina. Acitromicina para Campylobacter. En cambio, en el resto, Salmonella, Shigella, E. coli, pueden ir los otros fármacos, ciprofloxacino, furazolidona, ácido nalidíxico, un montón de fármacos. En cambio, esos fármacos que he mencionado no le hacen nada al Campylobacter. El que mata al Campylobacter es la acitromicina, ¿no? La acitromicina. Entonces hay un ejemplo por ahí que dicen: paciente de 6 años con diarrea disentérica, ha tomado 6 años diarrea disentérica, o sea, a esa edad, ¿qué germen podría ser? Podría ser Shigella. Y continúa la pregunta y dice: ha tomado furazolidona y persiste igual. Entonces, ¿qué germen es? A la Shigella sí lo mata la furazolidona, no lo mató. Entonces, ¿qué es? Campylobacter, ¿no? Entonces, acitromicina, ¿no? Entonces hay que ver que siempre las preguntas tienen factores distractores o algunos trucos, ¿no? En cuanto a estos niños, el primer trastorno ácido base, igual, acidosis metabólico, ¿no? Acidosis metabólico. Electrolitos, tener cuidado con el sodio, ¿no? El sodio es altamente letal, ya sea la hiper o la hiponatremia. Los trastornos del sodio, para arriba y para abajo, son netamente neurológicos. Los signos y síntomas son netamente neurológicos cuando hay alteración del sodio, ¿no? En cambio, cuando hay alteración del potasio, son musculares y cardíacos, ¿no? Musculares y cardíacos para potasio y neurológicos para el sodio. Hidratación, ¿no? La hidratación. Cuando nace un niño, y supongamos que por X motivo nació con alguna normalidad y lo tienen que tener en NPO para operar una hernia inguinal o algo que haya tenido alguna deformidad, entonces el primer día de vida le ponen su vía, no puede nada ingerir porque va a entrar a la sala o X motivo, ¿no? El primer día de vida solo se le pone destroza. A partir del segundo día de vida se pone destroza más electrolitos. ¿Por qué? Porque tiene los electrolitos de la madre el niño. Entonces el primer día de vida solo se pone destroza, y a partir del segundo ya se pone destroza más electrolitos. Ya, entonces estamos hablando de un recién nacido a término. Nació el primer día de vida. ¿Cuánto es el volumen de agua que necesita un niño recién nacido el primer día de vida? Es de 60 a 80 cc por kilo día, ¿no? 60 a 80 cc kilo día. Supongamos que yo agarro el término medio 70, pesa 3 kilos, 70 por 3, 210. Es decir, ese 200 va a pasar 210 mililitros de destroza en 24 horas, ¿no? Entonces, y al día siguiente ya cambio, ¿no? Entonces el primer día el volumen de agua en todo niño recién nacido a término es de 60 a 80, y por cada día que pasa se aumenta 10, 10, 10. O sea, si yo le di 70,
El segundo día le doy 80, 90, 100, así. A partir del día 7 de vida, a partir del día 7 hasta que tenga un año o 10 kilos, hasta que tenga un año o 10 kilos, el volumen de agua basal, es el que figura acá, 150 mililitros por kilo al día. Es el volumen de agua, ¿no? Encuentran un niño abandonado en un parque de 3 meses de edad, ¿no? Pesa 5 kilos, entonces le tienen que dar su leche, ¿no? ¿Cuánto de leche le doy? A los 3 meses, ¿cuánto es el volumen de agua? 150. Por su peso, lo que sale, supongamos sale 600. Eso de 600, a los 3 meses, ¿cada cuánto? Lo divido entre 8 tomas, porque toma cada 3 horas, ¿no? Y ahí está. O sea, no solo sirve para la destroza con electrolitos, sino para saber cuánto le voy a iniciar de leche por vía oral. Entonces, el volumen de agua, desde el día 7 de vida hasta que tenga un año o menos de 10 kilos, 150 mililitros kilo día. Porque ya cuando es 10 kilos o más, ¿con qué se trabaja? Con superficie corporal, ¿no? Superficie corporal, donde la fórmula es peso por 4 más 7, entre 90 más peso, ¿no? Acordándose la fórmula de superficie corporal, donde la unidad es el metro cuadrado, lo que está acá, metro cuadrado. Entonces, ya paciente mayor de un año, mayor de 10 kilos, ¿no? Le agregan un 0. Si acá era 150, el agua basal usual, acá le empiezan 1500. Le agregan un 0. 1500 mililitros por metro cuadrado al día, ¿no? Y ahí hay unos ejemplos para que vayan practicando en los dos. Entonces, ese es el volumen de agua usual o basal que necesita todo niño, usual o basal, ¿no? La deshidratación hay leve, moderada o severa. La leve, mayormente no hay signología, o es escasa, o está ausente, o el niño tiene avidez por tomar más líquido, nada más. El moderado, hay, aparte de la sed aumentada, ya hay algún cuadro clínico, ¿no? Puede estar inquieto, irritable, puede haber signo de pliegue o llenado capilar prolongado. Y el severo, ya paciente letárgico, comatoso, llenado capilar prolongado, disminución de los ruidos, de la intensidad de los ruidos cardíacos. Es un dato importante esto de acá. Ruidos cardíacos disminuyen de intensidad, generan dificultad para la palpación del pulso. De ahí vamos a hablar de esto. Ya. ¿Quién es? Entonces, estos son los signos y síntomas para deshidratación, porque sabemos que el gold estándar, ¿cuál es el gold estándar para diagnóstico de deshidratación? El delta peso. Ese es el gold estándar, el delta peso, ¿no? Es decir, la diferencia de peso del último peso que hace poco lo haya hecho con el peso que le toman al ingreso de la emergencia ya deshidratado. Lógicamente, ¿por qué no se hace eso? Porque la gente no está acostumbrada a pesar a cada rato a sus hijos, ¿no? Pero ese es el gold estándar, el diagnóstico definitivo, gold estándar, el mejor parámetro para deshidratación es el delta peso, la diferencia del peso cuando estaba sano a lo que ingresó a la emergencia. Como no tenemos esto, por eso quisieron esta tabla, ¿no?, de indicadores de deshidratación. Esto de acá, que es lo mismo, ¿no? En el que está con deshidratación leve o incipiente es aplicar el plan A, es decir, darle suero de rehidratación oral. En el plan B, si tiene 2 o más síntomas o signos, 2 o más síntomas o signos, o al menos uno que tenga asterisco, ¿no? O sea, se deshace con lentitud, irritado, somnoliento, o toma ávidamente. Acá también se aplica el plan B, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de hidratar? La vía oral. Y si no se puede, por gastroclisis. Y si no se puede, recién endovenoso, ¿no? Eso es lo que dice la norma. Vía oral, gastroclisis, endovenoso. El plan C es deshidratado severo. Todo deshidratado severo es igual a tratamiento endovenoso, ¿no? Todo deshidratado severo o todo plan C es hidratación parenteral.
Entonces no hay un único signo o síntoma cardinal que indique esto, ¿no? Hay un signo, una serie de signos y síntomas. Este es cómo hidratar, ¿no? Hay hidratación rápida e hidratación en 24 horas, ¿no? Si tenemos el delta peso sería lo ideal, como le dije. El delta peso, déficit de fluidos como porcentaje de peso, menos del 5%, del 5 al 10%, o el delta peso fue más del 10%. Si es menos del 5%, 50 mililitros por kilo, ¿no? Es plan A, manejo en casa. Si es del 5 al 10%, esto es en caso que tengamos el peso, ¿no? Ya hemos hecho regla 3 simple, y entonces el delta de peso está entre el 5 y el 10%, es deshidratación moderado. Entonces acá se aplica entre 50 y 100 mililitros de suero de hidratación oral, y esto se da en 4 horas, ¿no? 25% por hora. Y deshidratación severa, acá es todo endovenoso, ¿no? Si es shock, le mandamos su bolo de cloruro de sodio, pero todo es endovenoso. Cuando se creó las sales de hidratación oral, la primera sal de hidratación oral que salió fue por el Vibrio cólera, ¿no? Y ustedes saben que el Vibrio cólera eliminaba grandes cantidades de sodio por cada 100 mililitros, más o menos eliminaba entre 90 y 110 mil equivalentes en 100 mililitros, 90 a 110 mil equivalentes, cuando era Vibrio cólera. Por eso que el primer suero de hidratación oral tenía alto contenido de sodio y alta osmolaridad, ¿no? Esto es básico, alta osmolaridad y alto contenido de sodio. Entonces el Vibrio cólera se manejó, desapareció, bueno, existen algunos sitios, ¿no? Entonces tuvo que modificarse la sal de hidratación oral, aplicarse para los gérmenes más frecuentes, que son rotavirus, adenovirus y las bacterianas, ¿no? El rotavirus, ¿cuánto elimina mayormente? De 45 a 60 mil equivalentes, ¿no? Por eso que se bajó los dos mayores cambios de la sal de hidratación oral que circula a partir de 2002, es la baja osmolaridad y el bajo contenido de sodio. Estos son los dos mayores cambios, los dos más relevantes, ¿no? Disminuir el sodio y disminuir la osmolaridad. Entonces, cuando existía este suero, este apareció el 2002, pero no llegó al Perú el 2002, llegó mucho después. Entonces, ¿qué hacíamos con este antiguo? Con este antiguo lo que hacíamos es diluirlo no en 1 litro de agua, sino en 1,5 litros de agua, ¿no? Para disminuir la concentración, hasta que salió la nueva sal de hidratación oral. Entonces, actualmente, para toda diarrea, el tratamiento es sal de hidratación oral más zinc, ¿no? Pregunta de examen la de zinc, ¿no? A todo se da zinc. Deshidratación moderada, el plan B, ¿no? Dar sal de hidratación de 50 a 100 mililitros por kilo en 4 horas, ¿no? Si es que vomita el niño, ¿qué hacemos? Esperamos de 10 a 20 minutos y reiniciamos. Si persiste vomitando, gastroclisis. Si a pesar de eso no tolera, recién terapia endovenosa. En el plan C, ¿no? El plan C es el deshidratado grave. En plan C todo es terapia endovenosa, ¿no? ¿A quién hay que dar terapia endovenosa? A los que tienen hilio, es decir, vemos a un niño que está vomitando, ¿qué es lo que más pierde por vómitos? Cloro y potasio. Lo que más se pierde por vómitos es cloro y potasio. Entonces va a tener hipocalemia, y la hipocalemia que produce distensión abdominal con hilio paralítico, ¿no? Es decir, no hay ruidos hidroaéreos. Entonces el tratamiento ahí es hidratación parenteral, ¿no? Hidratación parenteral. O aquellos niños que tienen diarrea con alto flujo, también la hidratación es parenteral. Alto flujo es mayor de 10 cc por kilo hora, ¿no? Entonces, deshidratación severa con o sin shock, ¿no? Si tiene shock, lo que hemos hablado más o menos al inicio, ¿no? ¿Cuál es el shock más frecuente en pediatría? El shock hipovolémico, ¿no? El shock más frecuente en pediatría es el shock hipovolémico. Entonces, el parámetro más importante inicial del shock es la taquicardia.
el último parámetro en alterarse en un choque en pediatría, el último en alterarse es la presión arterial. Por eso que tenemos que actuar antes que haya hipotensión. No es como el adulto, que sí tienen hipotensión precoz, ¿no? En el niño lo primero es la taquicardia y el último parámetro en alterarse es la hipotensión. Entonces tenemos que darnos cuenta antes de la hipotensión, ¿no? Eso se llama la hora dorada, la hora dorada. Entonces el niño está con choque hipovolémico. ¿Qué hacemos? Le damos un bolo de cloruro de sodio. Ya hemos dicho que el bolo es de 10 a 20, ¿no? De 10 a 20 cc por kilo en bolo stack, ¿no? 20 cc por kilo se aplica para el niño eutrófico. ¿Y 10 cc para quién dijimos? Para marasmo, guachorco o cardiópata con flujo pulmonar aumentado, o sea, lo que hacen ICC. Por eso siempre existe de 10 a 20. Entonces supongamos que este es eutrófico, le damos 20 cc por kilo. No pesa 10, le damos 200 en bolo. Una vez que le dimos 200 en bolo, ¿cuál es el mejor parámetro para evaluar que necesita un segundo bolo de cloruro? Es la intensidad de los ruidos cardíacos. Entonces yo le ausculto, la intensidad todavía sigue fina, a la ajustas, débil, filiforme, le doy el segundo bolo de cloruro. Sigue bajo, tercer bolo. ¿Cuántos bolos son máximo? 3 bolos, o sea 60 cc por kilo, lo máximo. Cuando es un choque hipovolémico, uno ya en el 1, en el segundo, ya salió el niño. Cuando ya van por el tercero, uno dice ya no sale, ¿no? Entonces cuando digo ya no sale, ¿cuál es el segundo shock más frecuente en pediatría? ¿Cuál es el segundo shock más frecuente en pediatría? ¿No? Es el mismo ejemplo del niño que no respondió a 3 bolos. ¿A qué pasa? Paciente que no responde a fluidos es un shock séptico, ¿no? Significa que la diarrea que ha tenido ha disparado una toxina y ha producido un shock séptico, ¿no? Y la definición de shock séptico es aquel que no responde a fluidos y necesidad de vasopresores más inicio de antibiótico empírico, ¿no? Esa es la triada. No responde a fluidos, necesito vasopresores, dopamina, dobutamina y antibiótico empírico. La triada para un shock séptico. Ahí está, shock séptico, vasoactivos y darle la antibiótico empírico. Y después queda ya con una hidratación. Después de pasar los bolos de cloruro, lógicamente que el niño ya tiene que quedar con destroza con electrolitos, ¿no? Destroza con electrolitos. Esto es lo mismo que dijimos, pero en ejemplos. En ejemplos del 5 al 10%, en una moderada le corresponde de 50 a 100 mililitros por kilo, ¿no? Es decir, mínimo 600 mililitros, máximo 1200. ¿Cómo le damos? Si es 1200, 300 por cada hora por 4 horas. La hidratación con sales de hidratación oral siempre son en 4 horas. Acá estamos viendo un paciente de 12 kilos. De 12 kilos. 12 por 100, 1200, ¿no? 1200. ¿Cuánto le vamos a dar por hora? 300, porque son en 4 horas, ¿no? Así vino la pregunta de hace 2 años, creo, ¿no? Así vino. 300 por hora por 4 horas. Ahí están los 1200. Entonces nosotros vimos la hidratación usual basal, ¿no? 150 y 1500. Y acá está ya deshidratación leve, moderada y severa. Se va aumentando, ¿no? Si la usual es 150, es 160, 180 y 200. 160, 180 y 200. Y en la de por superficie corporal más de 10 kilos, 2000, 2500, 3000, ¿no? Es más práctico, ¿no? 2000, 2500 y 3000, ¿no? 1500, 2000, 2500 y 3000 para deshidratado severo, ¿no? La forma de hidratar más frecuente en niños es la del doble goteo. O sea, preparamos destroza con electrolitos y las primeras 8 horas pasa un goteo. Por ejemplo, el paciente pesa 8 kilos y es deshidratado severo, ¿no? Deshidratado severo es 200 por 8 kilos, 1600. Entonces la hidratación es en doble goteo. Los primeros 800 pasan en 8 horas
y los otros 800 en 16 horas. Esto suma 24 horas. Esta es la terapia de doble goteo, la terapia que se usa mundialmente para la hidratación, ¿no? Terapia de doble goteo, con destroza con electrolitos. Este es con de mantenimiento, ¿no? O sea, después de esto funciona para aquel después que le di los bolos, ¿no? Los bolos aparte, ¿no? Estos son los antibióticos, ¿no? Los antibióticos, por ejemplo, para Giardia lamblia, para giardiasis, el fármaco de elección es metronidazol. Metronidazol, ¿no? ¿Cuánto es la dosis? 15 miligramos kilo día por 5 días, ¿no? Metronidazol, ¿no? Les digo esto porque esto abunda en los bancos, ¿no? La giardia, ¿no? Metronidazol 15 miligramos kilo día por 5 días. Para el Campylobacter, ¿cuál dijimos que era el gold estándar? Acitromicina, ¿no? Acitromicina, que es 10 miligramos kilo día por 5 días. 10 miligramos kilo día es una vez al día por 5 días. Una vez al día por 5 días. Cuando hay Clostridium difficile, el Clostridium, el fármaco de elección es metronidazol también, para el Clostridium, metronidazol. Lo que dice la OMS, OPS y UNICEF dice de que a toda diarrea la alimentación tiene que ser temprana, no hacer NPO prolongado, y la alimentación tiene que ser la habitual. Si está con leche materna, que reinicie la leche materna lo más rápido posible, ¿no? Leche materna continuada más sus sales de hidratación oral. La fórmula libre de lactosa solo son recomendados en aquellos pacientes que tienen dicho diagnóstico. O sea, por una diarrea aguda, infecciosa de menos de 14 días, yo no le voy a suspender la lactosa o proteína de leche de vaca, no, porque eso de ahí se aplica para diarreas persistentes o crónicas, no para las agudas. Antidiarreicos, el único aprobado en pediatría es el racecadrotilo. El único antidiarreico aprobado en pediatría es el racecadrotilo. Antieméticos, también no se usan antieméticos, pero si son vómitos incoercibles, el único aprobado en niños es el ondansetron, no el gravol ni el dimigrinato. ¿Por qué? Porque el gravol y el dimigrinato producen efecto a nivel central, en cambio el ondansetron es periférico. En cambio el gravol o dimigrinato, que es a nivel central, produce trastorno sensorio y puede simular otro cuadro en el niño, ¿no? Letárgico, encefalitis, meningitis y hacer otras cosas que no se deben, ¿no? Entonces, si necesita ondansetron, actúa a nivel periférico. Uso de probióticos sí está, y uso de zinc, ¿no? ¿Qué signo diferencia la deshidratación de grado severo de la moderada en niños? ¿Cuál? Ruidos cardíacos de baja intensidad, ¿no? Los ruidos cardíacos sirven para mucho, incluso sirven para lo que le dije, ¿no? Para terapéutica, para ver si ingresa el segundo bolo o el tercer bolo. Frente a un cuadro de deshidratación severa con shock por diarrea en niños, ¿cuál es la medida inicial en el tratamiento? Así es, ¿no? El suero fisiológico, 20 mililitros por kilo en bolo. Para un lactante de 8 kilos con cuadro de deshidratación severa por diarrea aguda infecciosa, ¿qué volumen de suero fisiológico en mililitros debe infundir? $160. 20 por 8, 160.
En el niño deshidratado, ¿cuál es el trastorno electrolítico que produce más frecuentemente daño neurológico grave? ¿Cuál produce más gravedad? ¿La hipo o la hiper? La hipernatremia, ¿no? Acuérdense que la deshidratación más frecuente en niños es la isonatrémica. El 80% de deshidratación en niños es isonatrémica. El 15% es hiponatrémica. Y el 5% es la hipernatrémica, que es mucho más letal, hipernatrémica. En la etapa neonatal, la deshidratación más frecuente es la hipernatrémica. Por eso que hay más comorbilidad ahí, ¿no? Hacen hipertonía, letargia, coma, convulsiones y muerte. Lactante de 6 meses presenta cuadro de diarreas desde hace 2 días con deshidratación severa, electrolitos séricos, hipocalemia severa de ¿cuántos miliequivalentes? Lo cual pone en riesgo la vida del paciente. ¿Cuánto creen que es el valor? Hipocalemia severa es menos de 2 miliequivalentes, ¿no? 2 miliequivalentes es hipocalemia severa. Inmediatamente hay que darle cloruro de potasio al 20%, ¿no? Cloruro de potasio al 20%, un miliequivalente por kilo, ¿no? Y lo máximo que se pasa por vía periférica, es 40 miliequivalentes. Si le sale que tiene que infundir más de 40 miliequivalentes, tiene que ponerle un catéter venoso central. Acá es 2. En la diarrea infantil, ¿cuál es el disturbio ácido básico más frecuente? ¿Cuál era? Acidosis metabólica. ¿Y cuál es el tratamiento de la acidosis metabólica? El paciente tiene acidosis metabólica. ¿Cuál es el tratamiento? Hidratar, cloruro de sodio. No es ponerle bicarbonato. El primer tratamiento de cualquier acidosis metabólica, cual sea la etiología, por ejemplo una cetoacidosis diabética, ¿qué es lo primero que le ponemos? Cloruro de sodio, ¿no? El primer fármaco siempre en toda acidosis metabólica es cloruro de sodio al 9 por 1000. ¿Cuál es la etiología viral más frecuente de la enfermedad diarreica aguda en el lactante? Es el rotavirus. Lactante de 10 meses presenta fiebre, vómitos y deposiciones líquidas en 10 oportunidades. Antecedente de inmunizaciones completas. ¿Cuál es el agente etiológico más frecuente? ¿Cuál es? Rotavirus. Sigue siendo rotavirus. ¿Cuál es el agente etiológico de la diarrea disentérica en lactantes? ¿En lactantes cuál era? Campylobacter, ¿no? Campylobacter es en menores de 2 años, ¿no? Agente epidemiológico, aves, palomas, perros. Lactante de 6 meses con fiebre, diarrea acuosa y vómitos desde hace 2 días. Examen cardíaca 140, respiratoria 50, ojos hundidos, pálido, letárgico, con hipotensión arterial, ruidos cardíacos de baja intensidad, frialdad distal, llenado capilar lento, abdomen distendido, con ruidos tiroaéreos disminuidos. ¿Qué tipo de deshidratación presenta? Es shock, ¿no? Entonces, la única que aplica es la B, severa con shock. Lactante de 8 meses presenta desde hace 2 días diarrea, vómitos e hiporexia. Examen letárgico, pálido, extremidades distales frías, abdomen distendido, taquicárdico.
¿Qué alteración electrolítica explica el compromiso del sensorio? La diferencia de la hipo con la hiper es que la hipernatremia al inicio, ¿cómo inicia? Pidiendo agua al niño, ¿no? No tiene sed, ¿no? Pues tiene bastante sal, tiene sed, o sea, tiene un tiempo de avisar que algo está pasando, pero de ahí se vuelve fatal, alta mortalidad, ¿no? Esa es la única diferencia de hiper con hipo. Los signos y síntomas neurológicos son los mismos, pero la hipernatremia siempre avisa antes, ¿no? Es un niño con avidez por tomar agua, más de lo habitual, ¿no? Y eso es lo que llama la atención. ¿Qué disturbio hidroelectrolítico en un lactante deshidratado explica la distensión abdominal con ausencia de ruidos hidroaéreos? ¿Cuál es? Hipocalemia, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Hidratación parenteral, ¿no? Intolerancia a la lactosa. La intolerancia a la lactosa pueden ser diarreas persistentes o crónicas, es decir, mayor de 14 días. Hay tres tipos: la intolerancia primaria, que es permanente, o la deficiencia congénita de lactasa. Estos que están pintados de negro mayormente corresponden a errores congénitos del metabolismo y mayormente tienen mal pronóstico, ¿no? En países en vía de desarrollo como nosotros tienen mal pronóstico, porque necesitan primero hacer un diagnóstico precoz congénito y segundo traer una fórmula especial de afuera, ¿no? De afuera. El más frecuente es la intolerancia secundaria o adquirida, que es reversible o temporal. ¿En quién sospechamos intolerancia a la lactosa? Primero, una diarrea prolongada, es el primer criterio, diarrea prolongada, ¿no? Y esas diarreas son heces líquidas, mayormente sin moco, sin sangre, son líquidas. Lo otro, que tienen abundantes flatos, abundantes gases. Y el otro, que tiene un eritema perianal marcado, ¿no? Eritema perianal marcado. Entonces, le tomamos un examen de heces, un copro funcional, y en el copro funcional nos va a salir cuerpos reductores positivo. Ahí está, cuerpos reductores positivo como figura acá, y un pH menor de 5. Entonces, ahí tenemos el diagnóstico. Y si tenemos hidrógeno de aire expirado, sería lo mejor, porque este de acá, el aire expirado, este examen es más sensible y específico que los anteriores, ¿no? Entonces hicimos diagnóstico y entonces le damos el tratamiento. ¿Cuál es el único tratamiento? Fórmula sin lactosa de forma temporal, y se mejora espectacularmente hasta del eritema perianal, ¿no? Este es un niño, incluso la clásica, ¿no? Que por el eritema del pañal le han dado un sinfín de cremas, solución de burón, istaglos, hipolos, todo, y no mejora. ¿Cómo mejora? Solo con el cambio de la leche, ¿no? A los 3 días del cambio de leche mejora espectacularmente, ¿no? Lo bueno que es temporal y breve, no es para toda la vida. Y la alergia a la proteína leche de vaca, esto sí está aumentando, esta alergia a proteína leche de vaca está metido ya dentro de lo que es la marcha atópica. Entonces hay que tener cuidado, porque si un niño tiene esto, podría tener a futuro lo que es dermatitis atópica, rinitis alérgica o incluso asma, ¿no? Entonces ahí quieren meter lo que es la alergia a proteína leche de vaca. Entonces los 4 serían parte de lo que es la marcha atópica, ¿no? Acá el problema es cuando se los dije en la diapositiva de leche materna, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la proteína por excelencia? La alfa lactoalbúmina. Acá el problema es la beta lactoalbúmina, ¿no? ¿Se acuerdan? La beta lactoalbúmina es alerginizante. Entonces la madre consume eso, se lo pasa por la leche materna al bebé y el bebé es el que sufre. El bebé hace de todo, hace eritema del cuerpito, hace bronquiolitis en forma más precoz, hacen diarreas crónicas persistentes, ¿no? Más frecuente en los primeros 3 a 6 meses de vida. Entonces tiene que ver con historia de familiares con atopía,
familiares con atopía. Entonces el cuadro clínico es abundante, ¿no? Es un niño que regurgita o tiene rumiación, o cuando lacta o toma fórmula o otra cosa, hace mucho gesto, ¿no? Hacen intervalos de diarreas persistentes, crónicas y estreñimiento. Esto es importante, ¿no? Es un niño que luce muy bien y hace deposiciones con rasgo de sangre, ¿no? No hace fiebre, no hace vómito, pero deposiciones con rasgo de sangre, y uno cree que es una disentería, le toman el examen, sale positivo porque hay sangre, hay leucocitos y le dan antibiótico, pero a los 3 días el coprocultivo está negativo. Entonces ahí hay que sospechar en alergia a proteína de leche de vaca. Tendrá sangre en heces, pero el coprocultivo no crece nada. Hacen dermatitis atópicas, pueden hacer urticaria de todo el cuerpo, ¿no? En la parte respiratoria hacen sibilancias tempranas tipo bronquiolitis, y tienen el clásico, lo que produce mayor ansiedad a la familia, el cólico del lactante. El cólico del lactante es la triada, la regla de los 3. La regla de los 3 porque llora por al menos o igual de 3 horas, 3 días a las semanas, y puede llegar hasta 3 semanas, ¿no? Es bastante la irritabilidad que tiene el niño. ¿Cómo se mejora esto? Una dieta estricta total de la madre, o sea que no coma nada derivado de leche de vaca, y al niño darle una fórmula hidrolizada de proteínas, ¿no? Fórmula hidrolizada de proteínas. Y también hay una mejoría espectacular al tercer día de vida, ¿no? Al tercer día de haber quitado los alimentos a la madre y darle esta fórmula al niño.